El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de una novela histórica. En este caso, hoy venimos a hablar de Ilión, una novela de Mario Guillén Lucena, un autor que ya hemos tenido el placer de poder entrevistar acerca de su anterior novela, Nazarí, aunque también es verdad que es conocido por otras como El escudo de Granada. Y bueno, pues hablando un poco, introduciendo a Mario, que ahora nos saludará, decir simplemente que él estudió Ciencias Políticas y que es funcionario en Málaga. Decir que, bueno, pues la verdad que ya tuvimos el placer de poder hablar sobre Nazarí, que a mí personalmente fue un capítulo del foro que me encantó y que de hecho, por lo que vimos luego después, os encantó a vosotros también. Por el feedback que nos disteis. Y bueno, pues cuando Mario sacó otra novela, dijimos, oye, pues vamos a entrevistarle porque nos parecía una idea estupenda. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un saludo, ¿qué tal? Muy buenas para todos y bueno, encantado de estar aquí otra vez. Disfruté muchísimo hablando contigo sobre Nazarí y me apetecía muchísimo también hablar contigo sobre Ilión, con todos tus oyentes. De hecho, la verdad es que bueno, hay que decir que el primer programa que grabamos, siendo totalmente sincero, me encantó, principalmente por la temática. Yo no estoy tan puesto, por ejemplo, en la historia de la Grecia antigua, en este caso, en la historia cronológicamente que versa en torno a la Ilíada, ¿no? Pero Ujú. la verdad es que cuando hablamos de Nazarí, a mí me encantaba, porque yo siempre decía que yo había estudiado historia contemporánea, o sea, me había intentado especializar en ese periodo, pero que realmente si no lo hubiera hecho, probablemente el periodo andalusí habría sido mi otra opción para, bueno, pues esa especialización, ¿no? Por lo que me gusta, por lo que me vincula también a Granada y por supuesto por lo que supone para mí, ¿no? Entonces, claro, me encantó. Y bueno, pues hoy la verdad es que venimos con un tema diferente, porque últimamente estamos hablando muchísimo y están saliendo un montón de novelas que, bueno, pues están ubicadas tanto cronológicamente como geográficamente en lo que sería la Grecia antigua, o sea, es decir, en lo que sería el territorio helénico, ¿no? Y decir ¿por qué crees que es esto? O sea, ¿qué ofrece este periodo? Bueno, la verdad es que es la base de nuestra cultura actual, de nuestra forma de ser, diría yo, sobre todo en Europa, somos totalmente herederos de esa Grecia. En este caso, en el caso de Ilión, es un poquito antes de la Grecia clásica, bueno, bastante antes. Estamos en el siglo XIII antes de Cristo, casi 6 siglos, 7 antes de la época clásica, pero sí, es la misma zona, es la edad del bronce, para que nos ubiquemos un poquito, es antes de ese periodo. Bueno, Y aquí podemos ver, pues cronológicamente, bueno, cronológicamente es como la época oscura, me parece que le llaman. exactamente, bueno, la edad oscura es cuando se recoge por escrito la historia. Sí, no, en la época arcaica, perdón. La edad oscura es cuando termina justamente en la época de Homero, exactamente. Estaríamos en ese periodo. Hmm. La verdad que ya digo que es un periodo que a mí me llamaba mucho la atención porque, joder, justo estos meses he estado entrevistando a gente como Laura Mas, que tiene dos novelas que están ubicadas en esta antigua Grecia y en este periodo. Y desde luego, la verdad que me llamaba mucho la atención. Además, me llama mucho la atención que escribas un libro que está relacionado absolutamente con la Ilíada, porque, joder, es un libro que todo el mundo conoce y que desde luego al final es también la base de una de las bases de nuestra cultura. Pues sí, debo reconocer que al principio, antes de meterme en faena con este libro, sentía una especie de miedo reverencial por tratar este tema. Algo tan clásico, un texto que supuestamente es tan intocable que da un poco de reparo meterte en él. La Ilíada es como una especie de Biblia para nosotros. Pero con el tiempo me di cuenta de que más bien al revés, que la Ilíada ha sufrido un proceso desde que fue concebida de forma oral en esta edad oscura que hablamos, cuando se compuso, luego en la época arcaica cuando se recogió por escrito, por Homero, sin entrar en la cuestión numérica, luego por el proceso continuo de copia y reproducción necesario para que el texto no llegue a nuestros días. O sea que ha pasado por tantas manos
que es inevitable que el texto haya sido manipulado y que incluso pues, cada copista o cada eda que la haya recitado no le haya dejado su propia impronta. Yo comprendí bueno, que era un proceso lícito, que cada cultura y cada pueblo en su momento ha cogido la Ilíada también y la ha adaptado un poquito así. Y eso me quitó un poco el miedo y el reparo a tratar la Ilíada. Hombre, está claro que a lo largo de los siglos esta historia, pues desde luego ha ido siendo difundida y al final es una historia que a mí me parece que desde un punto de vista también para captar público, ¿no? Me parece un muy buen tema principalmente por eso, porque al final vas a hablar de algo que todo el mundo conoce. Exactamente. Sí, la verdad es que el punto de partida ya es bueno. También tiene la parte negativa precisamente de lo que has comentado, que ha sido muy tratado. Había muchos novelistas actuales y un proceso que siempre ha estado ahí, que es una historia que se ha reescrito constantemente. Y en medios audiovisuales también, películas, series. O sea, que es un tema bastante trillado, pero también muy potente. O sea, que ese punto de partida también es bueno. Claro, y tú al final, Mario, para tener que diferenciarte, has tenido que tratar esta historia, que al final tiene un tono épico, porque es así, Mm. lo has tenido que tratar de una manera muy tuya, que yo creo que esto es algo que es importante. Sí, total y absolutamente. Pues yo insisto, de hecho, en la nota de autor que está incluida en el libro, insisto que no es la Ilíada reescrita, es mi Ilíada. Son las impresiones que yo como lector he tenido leyéndola. He desarrollado personajes, por ahí también te separa un poquito del texto original, y en ese desarrollo lo que he seguido es mi propia intuición, lo que a mí me decía el texto sobre ese personaje. Diomedes, cuando yo leía esa Aristeida, ese arrebato fiero de violencia, pues ¿qué me sugería ese personaje? Pues ese tipo de impresiones son las que he utilizado para desarrollarla. O sea que no es tanto la Ilíada como mi Ilíada, mi versión sobre ese texto clásico. Claro, la verdad es que al final, una de las cosas de hecho que quería preguntarte, que yo creo que puede interesar muchísimo a los oyentes, es un poco, claro, cómo ha sido el desarrollo de estos personajes, porque tú dices, sí, son unos personajes míos, pero, por ejemplo, me gustaría que nos desarrollaras un par de personajes, el cómo ha sido el desarrollo de los mismos y cómo son, pues eso, estos personajes concretos para ti, respecto a lo que tú has sacado de la Ilíada. Pues mira, me gustaría escoger en esta pregunta a los dos personajes que aparecen representados en la portada, que son los más típicos, pero los elijo y son los personajes que más me llaman la atención por algo atípico. Se trata de Aquiles y de Héctor, son los principales héroes de sus bandos respectivos. Aquiles siempre lo hemos tenido como un ejemplo de valentía, de búsqueda de gloria, y realmente en la Ilíada, si la analizas en profundidad, es valiente, sí, pero no se mueve fundamentalmente por la búsqueda de gloria. Él en realidad es el principal héroe del bando aqueo, pero no quiere la guerra, él rehuye de ella. Cuando se le recluta, él está escondiéndose de los reclutadores, él no quiere ir a esa guerra. Y en varios momentos de la Ilíada, él reconoce que los troyanos no le han hecho nada. Él se aparta de luchar por una cuestión de honor y Agamenón le resarce, le restituye su honor según los parámetros de la época y él aún así con el honor restituido decide voluntariamente que prefiere una larga vida en su tierra natal que morir joven en Troya. Lo único que lo mueve a volver a luchar es una cuestión totalmente visceral y personal, el deseo de venganza, el odio de matar y casi diría yo que de ser muerto, de morir en la batalla por la muerte de su querido Patroclo. O sea, que es un personaje que no ha estado del todo bien entendido, creo yo, en la sociedad. En realidad, sí, se aleja un poco del héroe clásico y eso me fascina de él. Ese aspecto tan complejo de su personalidad me fascina. Y por otra parte, a Héctor le pasa un poco lo mismo. Es el caudillo principal de Troya, pero él no quería tampoco la guerra. Él desde el principio se manifiesta contrario a retener a Helena en Troya y provocar una guerra de más de 10 años. O sea que él es partidario de devolverla a su esposo legítimo y acabar con todo. No es partidario de lo que ha hecho Paris, de su hermano. De hecho, lo desprecia por lo que ha hecho y eso se ve claramente en la Ilíada en numerosos diálogos, en conversaciones donde directamente lo insulta y lo desprecia. Y ese aspecto de ser los héroes, pero no querer serlo, me fascina de ellos. Hombre, desde luego son, ya digo, son personajes que yo estaba completamente seguro de que al final iban a tener una personalidad propia
que desde luego iba a cambiar, ¿no? Respecto a, o lógicamente, a la Ilíada original, que ahí estaba el punto y la gracia, y que desde luego iban a ser el centro, por supuestísimo, de la novela. Decir que, bueno, esto ya es una pregunta un poco más por curiosidad. ¿Qué obras o qué textos alternativos, si es que se puede decir, y por supuesto si hay una respuesta, te han ayudado a, digamos, construir estos personajes, más allá de la Ilíada? Porque sí que es verdad, claro, de la Ilíada hay una literatura en torno a ella, más allá de la propia obra, ¿no? Y entonces, claro, se habla de los personajes, hay, digamos, textos que hablan de, pues eso, de todos estos héroes y personajes de la Ilíada. ¿Y qué obras te han ayudado o cuál ha sido, pues, un poco tu ayuda en ese sentido? Pues mira, aparte de la Ilíada, por supuesto, la Odisea también desarrolla algunos aspectos, ciertos aspectos tanto de la guerra de Troya como de sus personajes. Y luego hay otros textos de la épica arcaica, el ciclo troyano que se conoce, el saco de Troya, hay varias obras, la Etiópida, que son obras también un poco posteriores, pero que desarrollan o cuentan la historia previa a la Ilíada, o sea, que complementan a la Ilíada. Esas también las he usado. Pero más allá de los textos clásicos, me gustaría destacar una obra que encontré por casualidad y que me encantó, de Caroline Alexander, que se llama La guerra que mató a Aquiles, creo que se llama, y que desarrolla los aspectos psicológicos de la Ilíada. O sea, que va personaje por personaje desgranando todos esos aspectos de su psicología tan compleja que se puede ver en el texto original. Ahí aprendí a ver a Aquiles como lo que estamos hablando, como un héroe que en realidad no quería la guerra, lo mismo que Héctor. Fue una obra que me abrió mucho los ojos, más que desde el punto de vista histórico, desde el psicológico. No, porque es que, claro, al final, lo que hemos comentado antes, ¿no? Hay una. O sea, el carácter principal de las novelas se mueven, lógicamente, en torno a los personajes. Nosotros hablamos de contextos históricos, pero siempre hay un personaje que hace una novela única, o dos personajes. Estoy pensando, pues eso, en las últimas novelas que leo, y es que sin, pues eso, sin personajes incluso secundarios, no se entiende o no se captan ciertos aspectos de la novela, de lo que quiero decir, de lo que el novelista lógicamente nos quiere transmitir a través de los mismos. De aquello va la novela, claro, por supuesto. Que Sí. dirán nuestros oyentes que, oh, joder, Javi es muy tonto. Que por cierto, ya han tenido 130 y pico o 140 capítulos para darse cuenta. Pero bueno, la cuestión era, si alguno queda, oye, pues que dirán, a lo mejor que hace una pregunta un poco estúpida, pero que sí que es verdad que, joder, que hay que resaltar esto de los personajes. Y luego, además, encima, en lo del tema de la documentación, no es una pregunta que yo haga bueno, pues porque me apetezca hacerla simplemente, sino porque al final también una de las cosas que nosotros queremos resaltar es que la buena novela histórica tiene un trabajo de documentación absolutamente brutal. Y Mario en el libro de Nazarí, y por supuesto también quiero destacar otros autores, vamos a hacer un trabajo pero increíble en ese sentido y sobre todo muy extenso, que ya meses. Y entonces, claro, por eso quería preguntarte un poco esa tarea de documentación. Te lo agradezco muchísimo y además le he dado mucha importancia en este aspecto porque ese proceso que he descrito de que la obra se compone principio de forma oral para ser transmitido de forma oral por los Aedas, después se recoge por escrito 4 siglos después, vemos que hay mucha contaminación de épocas posteriores, elementos posteriores de la Ilíada. Entonces, eso sí he intentado darle cierto toque de historicidad, o sea, que suprimir, si hablan de armas que no son propias de la época del siglo XII o XIII antes de Cristo, pues las he cambiado por las que son originales. Si hablamos de dioses, por ejemplo, Apolo, la Ilíada es adorado mucho por los aqueos también, en esta época, realmente si atendemos a las fuentes era un dios de origen hitita, que era más de la zona de Anatolia, y yo lo que intento es ver que esos 10 años de guerra hay un contagio del culto a Apolo, pero que realmente no estaba tan instaurado como se refleja en la Ilíada. O sea que la historicidad para mí, aunque sea tomando como base la Ilíada, es fundamental. Y me he documentado usando muchísimos libros sobre religión, sobre náutica, sobre armamento, sobre vestidos, costumbres. Y en eso sí he cincelado un poquito, he pulido un poco el texto de la Ilíada, suprimiendo elementos que son contagios posteriores. Claro, es que al final es eso, es lo que estás hablando. Esta Ilíada también tiene un desarrollo histórico y eso hay que verlo. Mm. Entonces, pues la verdad que esta pregunta se agradece mucho, se agradece mucho una respuesta tan concisa y desde luego tan clara,
por más que nada porque, bueno, pues siempre hay alguien que se queda un poco y saca la cosa de no, porque esto tal no salía así en él. Y es como, bueno, ya, pero... Y además encima, vamos, una cosa que tienen los novelistas históricos que a mí me gustan mucho es que las notas aclaratorias y todo lo que viene siendo en el final del libro, lo que viene siendo el proceso de escribir el proceso de creación de la novela, me parece súper interesante para que el lector también vea todo el trabajo que hay detrás y, por supuesto, para, de alguna manera, combatir, ¿no?, a toda esa gente que bueno, dice, joder, se toman licencias hasta para todo, ¿no? Y no es así. Sí, sí, sí. En mi caso particular, yo he respetado el guión básico de la Ilíada, casi en todos sus aspectos, hombre, no al pie de la letra, no cada batalla, cada movimiento no lo he reflejado, pero el guión fundamental sí lo he respetado. Pero el resto de elementos he intentado darle eso, ese toque de historicidad. Claro, eso al final, hasta cierto punto, lógicamente respetar el guión es lo que hay que hacer, quiero decir, no te queda otra, por así decirlo. Ujú. O tienes poco, claro, tienes poco margen, ¿no?, para salirte de ahí, porque tú no puedes inventarte lógicamente la Ilíada, porque entonces no sería la Ilíada, sería otra cosa. Pero, pero desde luego eso al final también te limita un poco, ¿no? Sí, es un arma de doble filo, ¿no? Tiene su parte positiva, te puede ayudar porque realmente te facilita el trabajo, pero hay veces que te lo dificulta y muchísimo. En particular en la Ilíada, la épica es un poco excesiva, podríamos decir. Hay demasiada batalla, hay combates singulares que se alargan muchísimo, mucha violencia, hay heridas que luego permiten al luchador seguir luchando. Hay cosas poco realistas, ¿no? Participación de dioses, que bueno, sobre eso ahora aclararé también cómo lo he resuelto. Y todos esos elementos sí lo he suavizado. O sea, que lo que sí he hecho es obviar muchas cosas y hacerlas un poquito más realistas. Quizá Si una no, Ilíada si desde la siguieran... razón. Sí, se podría decir que sí. Y, por Es ejemplo, lo- te iba a preguntar, pues eso, acerca de esa intervención divina, pues si este libro es una versión racional, ¿no?, por así decirlo, o más realista de esta Ilíada, ¿cómo ha resuelto esa participación externa de los dioses, que sí que es verdad que está totalmente presente, claro? Sí, en la Ilíada son personajes reales que participan, que incluso se mezclan con los combatientes, y yo eso en Ilión lo he suprimido. Lo he puesto como presencias constantes, ellos los guerreros los tienen en cuenta siempre, hacen sacrificios, pues bueno, lo típico en la Edad del Bronce, todo está regido por los dioses, todo se pide a los dioses y todo se justifica con los dioses. Ese elemento sí lo he incluido, como ese tipo de presencia constante, pero no como personajes reales. Sí es verdad que en algunos momentos, creo recordar que en alguna batalla, alguien cree ver a uno de los dioses luchando, pero lo incluí voluntariamente y consciente de lo que hacía, porque eso es real, eso ha ocurrido en todos los episodios de la historia. En algún momento los guerreros creen ver a divinidades. En la Reconquista, hablando de Nazarí, por ejemplo, la conquista de Trujillo, sobre las murallas vieron a la Virgen aparecerse. Entonces lucharon con muchísimo más esfuerzo y eso permitió que la toma fuera mucho más rápida. La Primera Guerra Mundial, no nos tenemos que ir más lejos. Hubo también una alucinación colectiva, en la que se vio también a una divinidad, a la Virgen. O sea que ese elemento de ver o de querer ver lo he incluido, pero no más allá de eso. Como presencias reales, como guerreros reconocibles, no lo he incluido como tales. Hombre, es que al final, claro, si lo que pretendes es dar ese toque también de realismo, es complicado incluir este tipo digamos, de cosas. Y bueno, pues la verdad que también tiene hasta cierto punto mucho valor no incluirlo, porque eso, aparte de que puede dar lugar a críticas, por supuesto, también es verdad que quizá resta algo de épica, ¿no? Pero bueno, si lo que se pretende no es dar una excesiva épica, pues está muy bien, la verdad. Sí, bueno, yo podría decir en defensa eso, que es una versión histórica, con historicidad de la Ilíada, que no es la Ilíada tal cual. Por eso lleva otro nombre también. Sí. Por otra parte, una de las cosas que me llamaba la atención es la descripción digamos, de los escenarios, ¿no? De las ciudades, de esa Troya o de los escenarios en torno a esa guerra, ¿no? De la que nos habla la Ilíada, ¿no? Esa campaña militar. ¿Cómo ha sido esa descripción, también esa documentación en torno a los lugares? Bueno, háblanos un poquillo sobre esto, que a mí me parece una de las cosas, porque al final hablamos de los personajes, pero también hay unos lugares, ¿no?, en los que desarrollan la acción.
Por supuesto, para eso hay también textos bastante buenos, bueno, el estudio de la arqueología y la evolución de la arqueología, porque desde el primer descubrimiento de restos en Troya hasta nuestros días, esa arqueología también ha ido evolucionando. Al principio se pensaba que Troya era solamente lo que es la ciudadela o la Acrópolis, se podría llamar, la parte superior, que era el recinto más donde estaban los templos y los palacios, y luego se fue descubriendo también la ciudad baja, su foso, fue avanzando. A medida que se iba excavando, se iba avanzando también en el estudio de la ciudad. Y toda esa evolución arqueológica la he estudiado. Hay libros bastante buenos. Y bueno, luego también comparativamente con el estudio de Micenas y de otras ciudades que también se han excavado. Al final, pues, bueno, busca información sobre la época, sobre la edad del bronce, sobre cómo se organizaban las ciudades. Hay un texto fundamental que podría citar, por ejemplo, el de 1177, que desde el punto de vista histórico es, vamos, es un caramelo, es que te lo desgrana perfectamente cómo era la sociedad de la época, cómo era el movimiento, el comercio, todo, y fue de gran utilidad en el proceso de documentación para describir cómo era la ciudad y cómo se organizaba. ¿También le has dado un toque personal, digamos, a estos escenarios o digamos, tienes menos capacidad de hacer esto? Toque personal. Bueno, sí, siempre cuando escribes una novela histórica, una ficción histórica, el toque personal es inevitable porque todo no se sabe, ni muchísimo menos. Los mismos historiadores, los arqueólogos reconocen, pues bueno, que sobre los restos hallados se puede intuir algo, pero sobre eso tú tienes que partir para construir un mundo entero, tienes que construir a base de ficción, por supuesto. Respetar lo que se sabe, pero lo que no se sabe, construirlo con ficción. O sea, que ese proceso de inventar también es inevitable, siempre con coherencia, claro. ¿Qué reto te ha supuesto bueno, pues este proceso de creación de la novela? Porque al final hay que pensar que bueno, sí que es verdad que tu anterior novela es del 2020, que es este Nazarí, Mm. pero bueno, que claro, al final un nuevo proyecto siempre son nuevos retos. Y en este caso, ¿qué destacarías de ese proceso, ¿no? de Ilión? Sobre todo el punto de partida, eso que hemos hablado, ese sentimiento de que estaba tocando algo parecido a la Biblia, que estaba tocando un texto que no debería tocar, y hacerlo con respeto, con coherencia, pero también con mi toque personal. Eso ha sido complicado conjugarlo. A la hora de salirme un poquito del original para desarrollar un personaje o demás, sabía que, bueno, desarrollar a Ulises no es lo mismo que desarrollar a un secundario inventado. O sea, que tenía un punto de partida muy reconocible por todo el mundo. Yo sabía que todo lo que me desviara, por poco que fuera del texto original, iba a ser objeto de mil miradas y posiblemente de mil críticas. O sea, que ese respeto a veces hace que la mano te tiemble un poquito. Es lo que destacaría como más dificultoso a la hora de construir este texto. Y como más divertido o más satisfactorio, me refiero, porque al final, bueno, quizá es incluso el mismo punto, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, porque es una moneda con dos caras, sí, es que totalmente tratar la Ilíada era una historia que a mí me apasionaba de siempre, yo creo que le pasa a muchos compañeros escritores, ahora cuando ha salido el anuncio de que se va a publicar, algunos ya me han reconocido, pero era una idea que les daba vueltas también en la cabeza. Yo creo que es un gustazo coger la Ilíada y novelarla en términos actuales, yo creo que es un gustazo y me lo he dado. Claro, porque al final, joder, es que yo esto cuando lo vi, la verdad que, pues mira, me llamó mucho la atención porque dije, joder, pues está escribiendo sobre la antigua Grecia viniendo de haber escrito sobre el reino de Granada. O sea, quiero decir que no me parece raro porque al final hay que saltar de temáticas y no, no se puede estar siempre estancado en el mismo tema. Que nos lo digan a nosotros también que con el podcast tenemos que tocar desde los neandertales hasta, yo qué sé, la guerra civil española. Y Sí. entonces, claro, al final hay que ir cambiando de guiones, de temas y de todo. Y ese proceso de creación que tenéis vosotros, no nosotros, por supuesto, es absolutamente abrumador. Entonces, por eso un poco era estas preguntas, porque, joder, me Por parecía supuesto que excepcional. tienes toda la razón, ha sido un salto al vacío para mí, pero más que a nivel de documental y de estudiar una cultura diferente, porque al final eso es echarle ola al estudio, buscar libros y documentarlos, destacaría más como reto el tono a la hora de escribir. Siempre se ha dicho que un escritor escribe un libro y luego lo repite muchas veces. Tiene una misma forma de escribir, un estilo que es reconocible y que lo mantiene a lo largo de todo su proceso de creación. Sin embargo, con Ilión yo mismo reconozco que el tono es muy diferente al de Nazarí. Nazarí tenía más poesía,
también, era más poético, y aquí la épica predomina. No es que imite a Homero, pero he intentado también respetar ese tono, como te digo, del texto original. Y ahí sí que me supuso un reto, porque tuve que salirme de mi zona cómoda, de mi zona de confort, e intentar ponerme en el papel de una Eda, prácticamente una Eda moderno, pero una Eda al final. Y eso sí fue un poquito complicado. Pues hombre, eso al final no deja de ser también el punto, ¿no? De esta novela, el reto. Ahí está Sí, sí, sí. también esto, pero bueno. No, sí. No sé cómo será el resultado, eso tendrán que valorarlo los lectores, pero mi parte de esfuerzo lo ha conllevado, ¿eh? Ha sido complicado abstraerme y ponerme en situación como un poeta de aquella época, un Rasoda o una Eda, que describa los hechos desde ese punto de vista. Hombre, yo creo que siendo sinceros, el hecho de publicar, salvo, o sea, sobre esta temática, luego por otra parte, la fama que tienes en el sentido de que ya has escrito varias novelas, que además están muy bien vistas en el mundo de la... Y esto, por cierto, no lo digo para hacerte la pelota, que lo sepas, Mario. Te lo Que lo agradezco, de digo todas de maneras verdad te lo porque es que, agradezco, ¿eh? joder, que no, que es verdad que muchas veces nosotros, por ejemplo, cuando hemos estado viendo y hemos estado entrevistando autores, bueno, para empezar hay que decir que nosotros siempre tratamos con gente muy buena y por eso estás tú concretamente, Mario, porque a mí me parece, y esto te lo digo tal cual, y ya me salgo incluso del podcast, te digo, joder, pues de la gente más maja que hemos entrevistado aquí en el canal, porque me parece que fue una charla muy agradable. Y oye, yo encantado. Y de hecho, por eso es por lo que vamos a hacer más cosas juntos en un futuro. Que esto yo lo dejo caer, pero ya lo veréis más adelante. Estad Oye, atentos te al lo agradezco podcast. muchísimo, ¿eh? No voy a poder salir de la habitación, ¿eh? Me has dejado anchísimo. No, Te lo pero agradezco muchísimo, de verdad, de corazón. en cualquier caso es eso, ¿no? Este libro yo creo que, vamos, y ya lo veremos, el tiempo probablemente me dará la razón. No, a veces no la tengo, pero en este caso creo que la tendré. Y es el hecho también de publicar con el Hasa, que también hace mucho, ¿no? Y de publicar, bueno, es que estás publicando con una editorial muy potente también, que eso es estupendo. Sí, 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 por supuesto. Yo soy consciente de ello y doy gracias todos los días. El camino no es fácil, ¿eh? Empecé autopublicando y haber llegado a una editorial como Erasa para mí era un sueño de toda la vida, y haberlo conseguido, bueno, ya para mí es, vamos, un sueño hecho realidad. Pues bueno, pues por mi parte la verdad es que ya digo, yo espero que le deseo lo mejor a esta novela y yo creo que irá seguramente a más y que los próximos proyectos, que ahora hablaremos de ello, serán también muy prometedores seguro. ¿En qué andas ahora? Porque acabas de terminar esta novela, se va a publicar ahora en estos meses y bueno, pues un poco... ¿En qué andas ahora? Porque no sé si ya te has dado un tiempo de Pues, descanso, estás ahora, bueno, pensando y estrujándote el cerebro para sacar nuevas ideas y nuevos contextos, o cómo va el tema. el descanso en este camino es imposible, porque entre otras cosas es que nos encanta trabajar en esto. Yo con todos los compañeros que he hablado les pasa lo mismo que a mí. Cuando terminamos un proyecto, yo por lo menos me digo, voy a descansar una semana. Ni una semana puedo. Al día siguiente ya estoy enfrascado en el siguiente proyecto. Y en particular estaba trabajando cuando se ha hecho el anuncio y hemos empezado con las correcciones y demás. Empezamos hace un par de meses otra vez con las correcciones, ya está todo terminado. Estaba trabajando en un nuevo texto, ya llevaba unas 100 páginas. Vuelvo al Andaluz también un poquito, me apetecía volver a escribir sobre esa temática. Y ahora mismo, si te soy sincero, he abandonado también ese proyecto y estoy retocando un libro que tenía ya terminado antes y que no tengo publicado. Y me está sorprendiendo, ¿eh? Joder, joder, macho, eso O sea que tengo es, dos proyectos a medias, es retocando uno información anterior y a privilegiada, ¿eh? medias escribiendo otro. Es información Sí, sí, privilegiada esa que nos das aquí, porque totalmente. al final es, joder, es estupendo. O sea, y cómo, bueno, claro, es que no, ya hablaremos, bueno, es que sobre ese proyecto que ya me tiene a mí con el enigma, bueno, pues oye, ya hablaremos en otro podcast y tal, pero me alegra mucho que por lo menos, pues eso, hay un non-stop en ese camino tuyo como novelista, que al final... Pero bueno, yo también te digo una cosa, ¿eh? Hay que descansar, hay que descansar un poco. El otro día Sí, 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 sí. nosotros lo hablamos y cuando nosotros hablamos de hacer la entrevista estaba yo de vacaciones y ahora te estás tú. Y hombre, pues la verdad que siempre hay que sacar un poco de tiempo, ¿no? Pero también ese descanso, ese leer otras cosas para, bueno, pues sacar ideas también es importante.
Por supuesto, sí. También hay que dejar descansar la mente a veces. De hecho, la novela histórica es bastante exigente a nivel personal para los autores, pues no solo a escribir, sino también a estudiar. Yo siempre digo lo mismo, cada novela es una oposición, ¿eh? Tienes que leer, no leer solamente, sino estudiar, resumir, reescribir, por lo menos 10 o 15 libros mínimamente para escribir una novela histórica decente. O sea, un proceso bastante intenso. Y de eso, de estudiar y de resumir, tú bien sabes, o sea que eso es una cosa Sí, sí. que también tenemos en cuenta nosotros. Y bueno, pues nada, la verdad es que me gustaría cerrar esta entrevista dándote las gracias y gracias por la oportunidad, sobre todo, de poder hablar de esta novela, porque ya digo, cuando lo vimos nos pareció que valía muchísimo la pena hablar de ello. Y por otra parte, pues nada, desearte lo mejor. Y bueno, tampoco realmente no habría una despedida, pero es que realmente como vamos a grabar más adelante, esto ya lo adelantamos, pues bueno, voy a decirte un Nos hasta pronto. decimos un hasta luego, por ejemplo. Sí, hasta luego, yo creo que está bien. Así que nada, yo creo que con esto finalizamos la entrevista. Muchísimas gracias, Mario, de verdad. Ha Gracias a sido vosotros. un placer. Y nada, decir que dejaremos el link para adquirir el libro de Mario y León aquí en el podcast. También sabéis que solemos poner un post en la página y haremos una reseña. Eso, de hecho, ese es mi trabajo porque haré una reseña sobre el libro de Mario, que pues también un poco, luego por vosotros, pues también, luego por mí, porque me gusta hacer reseñas y bueno, pues un poco mostrar qué es lo que me ha parecido cada novela que leo. Y me parece algo muy, muy interesante en ese sentido y estimulante. Así que nada, también nos tendréis por la página del foro de la historia.com. Y bueno, pues por supuesto, aquí en los podcasts bueno, en Spotify, en Evox y en otras plataformas. Así que, pues nada, sin más, nos despedimos y hasta luego. Encantado. Hasta luego y muchísimas gracias.